Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada semana. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo de diferentes partes de donde están conectados. Y bueno, hoy les traemos esta cápsula con el tema Cuidado con la túnica. Cuidado con la túnica. Pero vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo para que Él sea el que nos revele de qué es lo que quiere hablarnos en este día. Padre, yo te quiero dar gracias en esta tarde porque tú nos permites conectarnos nuevamente semana tras semana para poder seguir trayendo un alimento fresco de tu palabra. Te pido que nos dé revelación, entendimiento y sabiduría para poderlo aplicar en nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de empezar con el tema, alguien en tu vida te ha dañado tu corazón, alguien en tu vida ha hecho heridas en tu corazón, alguien en tu vida se ha burlado de tu corazón. Bueno, hoy vamos a ver cómo cuando un corazón está herido y le das más atención, te puede traer problemas. ¿Sí? Vamos a ver el tema referente a José. Sí, José el soñador. Vamos a ver cómo era su relación con sus hermanos, por qué tuvo que pasar lo que tuvo que pasar para que José pudiera llegar a Egipto. Acompáñame a Génesis 37, versículo 23 y 24. Génesis 37, versículo 23 y 24. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Vamos a meternos de lleno a lo que dice la palabra para poder entender por qué los hermanos de José hicieron esto con él. ¿Por qué lo metieron a la cisterna? ¿Por qué le quitaron la túnica? ¿Sí? Porque sabemos toda la historia de José, que estuvo en Egipto, ¿verdad? Que estuvo en la cárcel y que llegó a ser el segundo en Egipto. Pero todo tiene un trasfondo. ¿Por qué los hermanos de José lo echaron a la cisterna? ¿Sí? Génesis 37, Génesis 37, versículo 2, la parte B. Génesis 37, versículo 2, la parte B. Y el joven estaba con los hijos de, perdón, con los hijos de Vilma y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. A ver, José ya era un joven de 17 años, dice la palabra, y estaba con sus hermanos, pero a la vez iba y le decía a Jacob la fama mala que tenían sus hermanos. Sí, podemos ponerlo que era como un chismoso, que era como un informante, como le queramos poner, pero José estaba haciendo algo que estaba dañando el corazón de sus hermanos. ¿Sí? Porque si él veía que cometían una falla, José iba y le decía a Jacob, y por ende Jacob venía y regañaba a sus hermanos, pero a José no. Entonces desde ahí se empezó a gestar una división entre José y sus hermanos, que también lo fue llevando a cabo con Jacob, como vamos a ver más adelante, por darle privilegios a José que a sus otros hermanos no los tenían. Y en la vida real hay muchas personas, ahorita les voy a hablar a los papás, hay papás que tienen un hijo preferido o que le dan preferencia a uno, si tienen dos, tres hijos, a uno es el que le dan más preferencia. Damos un poquito malos de la tos, entonces, ¿sí? Revisa en tu vida, revisa en tu familia, si tú le das más preferencia a un hijo que a otro. Porque Jacob le dio más preferencia a José que a los otros 11 hijos que tenía. Génesis 37:4. Génesis 37:4.
Y viendo sus hermanos que a su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo te sentirías tú si en tu familia estás tú, vamos a poner un ejemplo, estás tú, están tres hermanos? ¿Cómo te sentirías si tú eres el chiqueado y a los otros tres los empiezan como que a hacer a un lado? Pero ¿cómo te sentirías tú si cuando tú vas a buscar a tus hermanos no puedes ya tener una plática tranquila con ellos, sino que sale el enojo y la herida que ya había en el corazón de los hermanos de José? Una, porque Jacob le había dado preferencia a José. Y dos, porque José iba y contaba a Jacob todo lo que los hermanos hacían mal. Acuérdense que leímos la mala reputación. Pero también así hay personas que caminan con el letrero de amigos y que cuando tú te descuidas empiezan ellos a apuñalarte por la espalda. Cuando tú te descuidas empiezan ellos a contar las cosas malas que tú has hecho. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también a quién le abrimos nuestro corazón. Y como papás, yo soy papá de tres hijos, y como papás tenemos que tener cuidado de no hacer distinción entre nuestros hijos, ¿sí? Porque si no, empiezan las heridas emocionales y una familia puede terminar disuelta, ¿sí? Génesis 37:3. Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. A ver, Israel era Jacob. Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. José, ya vimos que se la pasaba comentándole al papá las fallas de los hermanos. Pero aquí dice que Jacob era muy extenso en amar más a José que a sus otros 11 hijos. Tanto es así que le prepara una túnica de colores. Y sabes, esa túnica, si tu corazón no está correcto, te va a traer problemas. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está correcto, con esa túnica vas a dejar entrar el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la altivez de espíritu. ¿Sí? José era lo que les estaba transmitiendo, consciente o inconscientemente, era lo que les estaba transmitiendo a sus hermanos. Entonces, ahora voy a hablar a los hijos. Si tú eres hijo, todos somos hijos. ¿Sí? ¿Sabes? No hay nadie superior que tú. Ni tú eres superior que los demás. ¿Sí? Entonces, José lo que hacía, porque tenía un espíritu incorrecto, un corazón incorrecto, ¿sí? Le estaba haciendo daño esa túnica. Y a lo mejor tú ya te pusiste la túnica de la soberbia, del orgullo, de la vanagloria, o ya nos pusimos esa túnica, y nos está haciendo daño traerla. Hay que preguntarle al Señor si esa túnica es para bien o es para mal. Muchas veces queremos que las cosas pasen rápido. Un ejemplo, queremos un trabajo y no le preguntamos a Dios y no sabemos si ese trabajo va a ser de bendición o va a ser de mal para nosotros. Ahí puede ser una túnica. Génesis 37:7. Génesis 37:7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. A ver, vamos a hacer aquí una pausa. Perdonen, es que les digo que andamos. Voy a tomar tantita agua, una disculpa. José ya tenía una fama con sus hermanos que
Eran pleitos. ¿Por qué? Porque José pasaba información de lo malo. Fíjense que no decía de lo bueno, de lo malo de los hermanos. El papá le regala una túnica. A los otros hermanos no se la regala. Y todavía José les cuenta un sueño que tuvo, que su manojo estaba recto y que los de ellos se iban a inclinar a él. ¿Qué te quiere decir con esto? Todavía José, viendo las circunstancias, viendo cómo estaba todo mundo, se atreve a contar su sueño. Cuando Dios a ti te da un sueño, primero, o una visión, primero ponte a orar. Ponte a orar para preguntarle a Dios si esa visión o ese sueño primeramente es para ti. Segundo, si es para alguien de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ponte a orar. No lo cuentes, no lo sueltes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo está el corazón de la otra persona. Tú no sabes si el corazón está dañado. José lo soltó y en efecto el corazón de sus hermanos estaba dañado, ¿verdad? Génesis 37:14. Génesis 37:14. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuestas. Como José se dedicaba a traerle todo lo que los hermanos hacían, Jacob le dijo, tráeme respuestas. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. El error de Josué ahí fue irse con la túnica puesta. Tú no puedes llegar con una persona que no sabes cómo está su corazón y tú con una túnica puesta erróneamente. Tú no puedes llegar con esa túnica de altivez o túnica de orgullo o túnica de que tú todo lo sabes o la túnica de que tú eres superior a los demás. Tú no puedes llegar así. Tú no puedes llegar a contar sueños o visiones que Dios te dio si al principio no lo oraste primero. Tú no puedes llegar con una persona que tú mismo le causaste una herida a quererle decir cosas con esa túnica. Entonces, yo lo que te recomiendo es, cuando Dios te dé un sueño, cuando Dios te dé una visión, primero óralo. No vayas y lo sueltes a las personas. Tampoco, no porque te la dé, creas que va a ser en contra de tu familia. Pregúntale a él, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes con ese sueño, con esa visión? ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Qué fruto va a dar? Esto ocasionó que una familia se desintegrara, la familia de Jacob. Por eso los hermanos llega un momento en que ya lo ven y lo echan a la cisterna. ¿Tú has trabajado así? ¿Tú has estado en el hoyo, como estuvo José? ¿Tú has estado en la otra forma de José, llevando información como Jacob le dijo a José? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado qué hablas, con quién lo hablas y de quién hablas. Hay que tener mucho cuidado de cómo te comportas con las personas. A lo mejor Dios te dio el don de la sanidad. Pero no porque te dé el don de la sanidad
eres superior a los demás. A José le dio el don de los sueños, de interpretar los sueños, ¿verdad? Pero no porque tengas el don de los sueños, quiere decir, perdone, que tú eres diferente que los demás. Los dones son para ponerlos en práctica, para trabajarlos y no para desunirlos. Desde ayer traigo esta tos y nomás no me deja, pero eso no impide que sigamos compartiendo la palabra de Dios. José se ganó a pulso que los hermanos lo odiaran, ¿verdad? Y aparte, también Jacob contribuyó para que José se exaltara, como es que Jacob y José quedaron unidos porque era su hijo de la vejez, pero tenía 11 más. Entonces, no lo descuides, ni eches en saco roto tampoco eso. Génesis 45, 4 y 5. Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste. Ahora pues, no se entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, porque para perseverancia de la vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabes? José tuvo que pasar un proceso de sanación, que le costó muy caro. ¿Por qué? Porque fue como esclavo a Egipto. Estuvo en la cárcel, ¿sí? Por mucho tiempo, hasta que Dios le vuelve a dar el don del sueño y va con el faraón, le dice el sueño que él tuvo y sabemos la historia, que él fue segundo a cargo en Egipto. Pero en ese trayecto, en ese desierto, en esa pausa, que José no estaba con sus hermanos, José y Dios empezó a trabajar en él, en su corazón, en el perdón. ¿Sí? Porque sabemos y hemos leído la Biblia y hemos entendido que no se justifica, por más heridas que tengas en el corazón, no se justifica lo que los hermanos le hicieron a José. Venderlo. Y como esclavo. No se justifica. ¿Sí? Por eso Dios tuvo que separar a José de sus hermanos. Tuvo que hacer que primero José pasara su proceso de sanación, ¿sí? De todas sus heridas que traía en su corazón, para que luego Dios trajera a sus hermanos con José para que pudiera ver ese perdón y esa sanidad. Fíjate cómo lo hace Dios. Primero trabajó con José y luego lo puso en lugares de autoridad. Después trae a los hermanos y trabaja en el perdón de los hermanos hacia José. Por eso José les dice: ya no se estén preocupando, ya no se preocupen. Dios fue el que me trajo para acá, para la perseverancia de la vida. Ya Dios había trabajado con José, José ya los había perdonado y ahora los hermanos eran los que tenían que pedirle perdón a José por lo que le habían hecho. ¿Sí? Si tú te has peleado con alguno de tus hermanos, o si tú eres papá y estás haciendo distinción entre un hijo y otro, eh, es tiempo. Es tiempo de que le pidas a Dios que te ayude para pedir perdón si es que tú has provocado alguna herida en el corazón de tus hijos. O si tú, joven, has provocado alguna herida en el corazón de tu padre o de tu madre. ¿Sí? Y Dios empieza a unir
nuevamente a la familia. ¿Por qué? Porque en Génesis 45:9 dice: Daos prisa, ir a mi padre y decirle así: dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Sabes? Después de que Dios trabajó con José y con sus hermanos, ahora sus hermanos tenían que ir con Jacob a contarle la verdad, a decirle que la sangre que estaba en la túnica no era de ningún animal, ¿sí? Perdón, no era de su hijo José, que era de un animal que agarraron, mataron y mancharon la túnica. Que José ahora, después de que ellos lo vendieron como esclavo, ahora José ya era el segundo a bordo en Egipto, era poderoso. Ahí los hermanos de José tenían que abrir su corazón y pedirle perdón a Jacob por haber vendido a su hijo. Entonces, ¿ves la cadenita? Dios quiere que tú, si has cometido alguno de estas faltas, ¿sí? Con esa túnica de orgullo, de soberbia, de vanagloria, dice la palabra que muchas veces las palabras duelen más que los hechos, ¿no? Que los golpes, ¿sí? Te has enlazado con los dichos de tu boca, ¿verdad? Así dice en Proverbios, tú te has enlazado con los dichos de tu boca. Entonces, Dios trabajó con José, luego trabaja con los hermanos, y luego los hermanos tienen que ir a contarle a Jacob la falta que ellos cometieron, la herida que ellos provocaron en el corazón de Jacob. Y posteriormente dice la palabra que Jacob le pidió perdón a los 11 hijos. ¿Por qué? Porque él había hecho una distinción entre José, que era el más pequeño, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Que los otros 11 que eran mayores, que ya eran grandes. ¿Sí? Entonces Dios trabaja, pero si tú te dejas moldear. Si tú te metes a tu corazón, investigas, ves si has provocado alguna herida, a lo mejor has dicho algo que hirió a una persona, a lo mejor Dios te dio como a José un sueño y nunca le preguntaste a Dios si era para ti o era para los demás y fuiste y lo comentaste abiertamente como lo hizo José y dañaste el corazón de alguna persona. ¿Sí? A lo mejor el orgullo entró en alguno de nosotros y dañamos a otra persona. Es tiempo con esta historia de Jacob con sus hijos, porque cuando ya se une nuevamente la familia, de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Pero fíjate, mientras que no estaba unida la familia, había problemas, pleitos, desencuentros, todo lo que vivió José como esclavo, mentiras, ¿sí? Había también culpabilidad de los hermanos por lo que hicieron. Fíjate cómo el enemigo, Juan 10:10, el enemigo no viene sino a matar, robar y destruir. Estaba destruyendo la familia de Jacob. Pero cuando realmente tú le pides a Dios que te ayude, que te muestre en dónde estás mal, qué heridas has provocado, que te dé ese bálsamo para poder sanar esa herida, para poder ir a pedir perdón y también tener la humildad de que si la gente viene y te pide perdón, tener una humildad, no sobresalir, no, poder perdonar. Jesús dijo, si ustedes perdonan, mi Padre que está en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan, mi Padre que está en los cielos no los perdonará a ustedes. Génesis 46, 2 y 3. Génesis 46, 2 y 3. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí.
y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque de ahí yo haré de ti una gran nación. Este versículo, y con esto termino, yo lo pondré de la siguiente manera. El Señor nos está hablando. Dice: yo soy el Dios, el único Dios. Pero le vamos a quitar lo de Egipto y nos dice, no temas, pedí perdón si has provocado una herida. Porque si lo haces, he aquí, yo haré de ti una gran nación. Una familia dividida jamás prosperará. Una familia unida dará mucho fruto. ¿Quieres ver a tu familia dando fruto? A tu familia alabando al Señor, sirviendo al Señor. Examina si no hemos hecho alguna herida en nuestros hijos, en nuestra esposa, en el caso de las mujeres en su esposo, en algún amigo, en tus papás. ¿Sí? No sabemos. Y a lo mejor decimos, bueno, pues no pasa nada, pero sí pasa. Entonces, la reflexión aquí es, tenemos que revisar si hemos dañado a alguien con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y si lo hemos hecho, es tiempo de ir y pedir perdón. Si nos han dañado a nosotros, tener la humildad de pedirle a Dios que primero trabaje en nuestro corazón como lo hizo con José, para poder perdonar. Y una vez que perdonamos, una vez que la familia nuevamente está unida, como decía Génesis 46, 2 y 3, porque yo haré de ti una gran nación. Hubo un propósito. Después de esa fractura hubo un propósito por el cual nuevamente esa familia se volvió a unir. Espero que esta reflexión sea de gran bendición. Vayan ustedes a la Biblia en Génesis 45, ahí está toda la historia, Génesis 37 al 45, está la historia de José y de sus hermanos. Y ustedes mismos lo pueden ver cómo cuando andamos, hay un dicho, ¿no? Que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, pero tampoco malas que parezcan buenas. José estuvo llevando información, pero información mala. Se creó problemas con los hermanos. El papá también todavía sigue apoyando más a José. Sigue incrementando el odio y el coraje de los hermanos. Y lo terminan por vender como esclavo. La túnica, por eso es el tema del día de hoy. Cuidado con la túnica. Porque la túnica puede ser para bendición, pero también puede ser para maldición si no tenemos un corazón correcto. Espero que tengan una excelente tarde. Una disculpa por la tos, como les comento, andamos un poquito ahí delicados ahí con la tos, pero esto no impide que nos sigamos conectando, que sigamos compartiendo la palabra de Dios. Y a fin de cuentas el Señor es el que hace la obra en el corazón de cada uno de todos nosotros. Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, esperemos ya estar mejor de salud para seguir como cada semana compartiendo estas cápsulas de la palabra de Dios. Bendecimos a cada uno de los que están conectados, de los que los verán posteriormente, a cada uno de su país, de donde lo estén viendo, los bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo y que Dios tenga paz en cada uno de nosotros con todos los acontecimientos que estamos viendo, que el COVID, que esto, que ya regresó y todo, que el Señor nos dé paz para confiar en Él y saber que tenemos la victoria ganada en la cruz del Calvario por medio de Jesús. Un fuerte abrazo, buenas noches.